Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Amigos, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Es un gusto estar con ustedes. Es muy importante seguir adelante con las reflexiones, con, digamos, el análisis político y económico de lo que viene ocurriendo. ¿Tenemos presidente del Perú? No se sabe, pero probablemente hoy día, mañana, resolviéndose algunos temas legales, algunos temas políticos, algunos temas, digamos, administrativos, el Jurado Nacional de Elecciones seguramente proclamará al señor Pedro Castillo presidente, en medio de un debate académico totalmente inconcluso. Porque si bien es cierto, han salido economistas, estadísticos, a decir que sí hay fraude, que podría haber fraude, otros que no hay fraude, que no podría haber fraude, lo cierto es que el debate se quedó a la mitad. Y se quedó a la mitad por dos razones. Primero, porque efectivamente es muy difícil probar un fraude simplemente con métodos matemáticos y estadísticos. Pero en segundo lugar, porque la única forma de comprobar un fraude es teniendo la colaboración de las autoridades electorales, que son el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE. Y ninguna de estas dos entidades quiso colaborar en este proceso. Ojo con esto, porque hace ya 2 semanas por lo menos, se ha planteado que el Jurado Nacional de Elecciones entregue, pida a la OMPE y luego haga público los padrones electorales. ¿Por qué son importantes los padrones electorales? Es muy importante. Porque el padrón electoral del Jurado Nacional de Elecciones, queridos amigos y amigas, se cierra un año antes de las elecciones. Y el padrón electoral cuenta más o menos 25 millones, 25.4 millones de personas que pueden votar. Mientras que, ojo con esto, la vacunación, el proceso de vacunación, ¿no es cierto?, la lista de potenciales peruanos vacunados, mayores de 18 años, solamente es de 24 millones. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia entre 25 potenciales votantes y 24 millones para la vacuna? Porque al cerrarse un año antes el padrón electoral, evidentemente y lamentablemente, mucha gente fallece en el camino, mucha gente se muere. Y ustedes saben bien que quedan enfermos, mueren o simplemente ya no están, digamos, con nosotros, porque también, es más, se van del país, etcétera, etcétera. Y esas personas siguen apareciendo en el padrón. Y su nombre sigue apareciendo en el padrón. Entonces, el problema está en que ya no se sabe, ¿no es cierto? Justamente esa es la importancia del padrón electoral. Lo más importante del padrón electoral es que te permite ver quién está en ese papel y quién fue a votar realmente. Es el documento más importante de todos. Algunos dicen que no, que se entra en el secreto de los ciudadanos. Mentira, no se entra en ningún secreto de los ciudadanos. Solamente está ahí la firma, la huella digital, tu nombre y listo. Es como tu DNI puesto en un lugar. Y en segundo lugar hay gente que dice que no, que esto es innecesario, que alarga el proceso. Es mejor tener un presidente legítimo que un presidente bajo la sombra del fraude. Incluso aquellos que dicen que hay fraude, podrían quedar incluso peor parados si es que se descubre que no lo hay. Pero el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE no quieren ayudar en ese esfuerzo, así que lo más probable, porque ya se los vienen pidiendo hace días, también se viene pidiendo una auditoría internacional, que es muy difícil que ocurra, lo más probable es que entre hoy y mañana tengamos proclamado al presidente Castillo, que le habrá ganado a la señora Keiko Fujimori bajo la sombra de duda, bajo la sombra de un fraude, por poco más de 40.000 votos, y en un plazo muy parecido al que se proclamó a Pedro Pablo Kuczynski presidente, como les decía el día de ayer. A Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016, con las elecciones del 5 de junio, la segunda vuelta se le proclamó presidente el 29 de junio, así que hoy día estamos 30, no es que haya pasado mucho más tiempo, no es que haya sido una espera eterna, ha sido casi la misma que hace 5 años, pero vamos a ver qué ocurre. Igual tenemos toda una agenda de temas, toda una cantidad de preocupaciones, problemas, peligros con el señor Pedro Castillo como presidente, que parece que la ciudadanía no se ha dado cuenta y bueno, pues le ha dado su respaldo, como les decía, de una manera muy, muy ajustada. Vamos a una pequeña pausa y vamos a volver con el doctor Patricio Quintanilla, rector de la Universidad La Salle de Arequipa, para conversar sobre este y otros temas. Venimos en segundos.
están? Muchas gracias nuevamente aquí en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta y vamos a seguir conversando sobre la coyuntura, pero esta vez con un invitado sumamente especial, el doctor Patricio Quintanilla, rector de la Universidad La Salle de Arequipa. Doctor Quintanilla, ¿cómo está? Muy buenos días. Señor Beteta, buenos días. Un gusto conversar con ustedes. A sus órdenes. Muchas gracias. Espero que la salud y la familia estén muy bien. Sí, gracias a Dios, sí. Mi primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo ve, cuál ha sido su opinión sobre este proceso electoral que de alguna forma ha estado un poco movido, turbado por diversos temas, no solamente por el tema del fraude, sino también por la convulsión política, la polarización? ¿Cuáles son sus primeras opiniones al respecto? Bueno, una de las cosas que más daño hace a un país, a una economía, es la incertidumbre. Y en este momento ese es el problema. Hay un profesor, premio Nobel de Economía, Robert Lucas, que hizo un estudio sobre las expectativas nacionales. Y eso significa que los agentes económicos, usted y yo, las empresas, grandes, pequeños y todos, actuamos por nuestra expectativa, es decir, por lo que creemos que va a suceder. Y en función a lo que creemos que va a suceder, actuamos. Si eso sucede bien, si no sucede, también, pero ya actuamos en lo que creíamos que iba a suceder. Entonces, en una situación de incertidumbre, lo normal es que los agentes económicos se pongan desde su punto de vista en el peor escenario. Entonces me protejo de las condiciones negativas que puedan pasar. Eso es lo que está sucediendo. Como usted bien ha dicho en la introducción, y le agradezco porque he tenido bien clara la diferencia, la importancia de tener el padrón electoral, que no la tenía tan clara, le agradezco la explicación. Pero eso significa que en este momento creo que ningún peruano puede decir el presidente de la República va a ser fulano o fulana. En este momento no se puede decir. Puede pasar cualquier cosa. Y esa incertidumbre es la que lleva a que las decisiones económicas, por lo menos, en el mejor de los casos, se retrasen, ¿no? Y eso afecta a la inversión, etcétera, etcétera. Y las señales que den también los políticos son importantes en este proceso, ¿no? Por ejemplo, permítame un pequeño ejemplo. Por ejemplo, el viernes pasado, el tipo de cambio estaba en 3,97 soles. El mismo viernes, o sábado, no estoy seguro, el señor Castillo anunció que le pedía a mi amigo, el doctor Julio Velarde, que continuara en la conducción del BCR. Ese simple anuncio de que le pedía a Velarde que siga el BCR originó que el tipo de cambio baje de 3,97 el viernes a 3,88 el lunes. Cayó 2% en un día útil, digamos, de viernes a lunes. ¿Eso por qué? Porque ese anuncio del señor Castillo ha hecho cambiar las expectativas de los ciudadanos. Entonces, esa es una señal de que la economía no va a tener este derrumbe catastrófico que muchos actores están, o estamos quizás, asumiendo que podía pasar. Pero con este anuncio se da tranquilidad, y este ejemplo del tipo de cambio es solamente un pequeño ejemplito, que eso, como el impacto de la expectativa, lo que puede pasar, influye en las variables económicas. Entonces, con ese marco es que ha bajado el tipo de cambio, está aumentando la inversión, o va a aumentar la inversión, todavía no, la inversión no aumenta, pues en 24 horas el tipo de cambio sí varía 24. Un poco ese es el marco general de cómo ve el problema, señor Beteta. De acuerdo, una pregunta muy importante sobre la base de lo que usted mencionó es el tema de los gestos políticos. El señor Pedro Castillo no ha sido moderado en decir que va a pedir una asamblea constituyente. De hecho, al día siguiente de haber pedido que se quede Julio Velarde, salió en una entrevista, en un Zoom, con gente del Foro de Sao Paulo, diciendo que apenas entre al gobierno va a pedir la asamblea constituyente. Y el 28 de julio, pues imaginémonos, como usted bien dice, no sabemos quién es el presidente, pero vamos a imaginarnos que es el señor Castillo. Es lo más probable, ¿no? ¿Cómo hacemos cuáles son los gestos que debería dar, digamos, en un término ya más general de opinión, ¿no? ¿Qué gestos cree usted que debería dar el presidente y las personas que lo rodean? Mire, tranquilizar al sector privado, porque nos gusta o no nos guste, a algunos nos gusta, a otras personas no les gusta, pero el sector privado soporta la economía. Yo siempre digo que la economía, el desarrollo y el crecimiento es una mesa de 4 patas. El Estado, que tiene que dar señales, tiene que dar las condiciones para que el sistema funcione. El sector privado, que es el que invierte, el que crea empleo, el que genera ingresos, el que aporta al PBI. La tercera parte de la mesa es la academia,
que tenemos la obligación de crear conocimiento y difundirlo. Y la cuarta parte de la mesa es la sociedad civil, de la cual a veces nos olvidamos de los sindicatos, de los colegios profesionales, de los gremios empresariales, que esa cuarta parte de la mesa es muy importante. Entonces, si una de las patas de la mesa cojea todo el sistema. Entonces, las señales que tiene que dar el presidente de la República, que quiere que sea, es que tiene que dar confianza y tranquilidad al sector privado para que éste invierta. Porque si el sector privado invierte, no va a haber empleo, no va a haber inversión, no va a haber crecimiento. Y cuando digo sector privado, no me refiero, como pensamos siempre, a la inversión de las grandes empresas mineras que invierten miles de millones de dólares. Sí, ellos sí, pero también el señor que tiene una bodega en la esquina de mi casa y que está pensando comprar una computadora para mejorar su servicio, eso es parte de la inversión. O el señor que tiene una pequeña fábrica que quiere tecnificar sus procedimientos. Eso es inversión, no solamente la inversión grande, porque la misma expectativa, incertidumbre es válida para una empresa minera, que quizá lo tiene más claro porque tiene muchos analistas económicos, que la señora de la tienda, la señora María de la tienda de mi barrio, que no tiene esa información. Y entonces va a contener, no, mejor no compro la computadora, esperaré que las cosas se definan. Entonces, ese es un círculo vicioso. Entonces, como hay incertidumbre, no hay inversión. Como no hay inversión, no aumenta el empleo. Porque la falta de empleo, mejor, el desempleo, es quizás el problema más grande que hay en el Perú. Y el desempleo se resuelve solo con inversión, privada o pública. Venga donde venga, peruana, chilena, china, no interesa. El hecho es que hay inversión. Si no hay inversión, no va a haber empleo. Si no hay empleo, no hay crecimiento. O sea, la señal que tiene que dar el presidente electo, quien quiera que sea, es promover la inversión y dar tranquilidad para que los inversionistas, repito, desde la tienda de la señora María, de la esquina de mi casa, puedan tomar decisiones de inversión, y eso sumado es el gran volumen de lo que puede hacer el crecimiento del país. En esa línea, yo estoy muy preocupado porque, por ejemplo, ya hay noticias, informaciones de empresas mineras cuyas comunidades, cuyos comuneros, cuyas mesas de diálogo, entre comillas, ya se están volviendo a poner más duras. Es decir, las mesas de diálogo empiezan a decir a la minera, no, mira, ya no quiero negociar, quiero 3 veces lo que me habías dicho, cierran la mesa un tiempo, la han cerrado en época de campaña. Arequipa y Cajamarca son regiones muy importantes en términos mineros, los proyectos más importantes están en estas 2 regiones. Y acá viene un tema, ¿no? El señor Castillo ha exacerbado, ¿no? Ha exagerado esta idea de si el pueblo lo pide, si el pueblo lo quiere, si el pueblo lo decide. Y acá hay muchos matices, ¿no? Un tema social, un tema cultural, de idiosincrasia. ¿Cómo moderar, entre comillas, o cómo prevenir que terminemos frente a un presidente que dice, bueno, si el pueblo quiere, el día siguiente el pueblo lo que hace es toma la mina, ¿no? O el pueblo quiere revisar el contrato y así se hará, y el pueblo al día siguiente pues toma, cierra las puertas de una hacienda agrícola. ¿Qué ha generado con eso el señor Castillo? ¿Y cómo poder prevenir este problema de exacerbación del poder, del supuesto poder del pueblo? Mire, eso es el ejemplo más claro que tenemos en Arequipa, es el proyecto Tía María. Ese proyecto ha pasado todos los filtros, ha pasado el estudio de impacto ambiental, ha tenido una audiencia pública en que la población aceptaba el estudio de impacto ambiental, daban el visto bueno a la realización de la mina en esa asamblea con 3.000 personas en el Valle de Tamo. Sin embargo, tuvo licencia de construcción, el gobierno peruano en la época del señor Vizcarra le otorgó licencia de construcción, y sin embargo después el proyecto se cayó, porque se ha caído. Y se ha caído y yo no le veo posibilidades que salga en corto plazo. Digamos, es un ejemplo extremo. Es un ejemplo extremo porque ahí sí ha habido un problema social, político, cultural, un mal manejo de parte de todos, un mal manejo de parte de la empresa, un mal manejo de parte del Estado. O sea, el meter a la cárcel a unos dirigentes de Tambo no es pues una buena señal que enfríe las cosas, más bien se exacerba al público, a la población. Tal vez era correcto meterlo a la cárcel, no lo sé, no puedo opinar al respecto. Pero ese mero hecho también crea, pues, es echarle gasolina al fuego, ¿no? O sea, es promover más incertidumbre. En cambio, otros proyectos que están un poquito más en la sombra, como proyecto Safranal también Arequipa, que está funcionando más o menos. O sea, está desarrollando, acaban de tener su audiencia pública, está caminando bien. Y un caso extremo de un proyectazo como es Quellaveco, Moquegua,
que ya está así invirtiendo, sigue caminando, y es una inversión de 5.500 millones de dólares. Entonces, todo eso hace que depende de un manejo coordinado entre la empresa privada y el sector y el Estado, que a veces el Estado mete la pata, perdón lo coloquial como lo estoy diciendo, y a veces la empresa privada también lo hace. Entonces, tiene que haber una coordinación entre lo que hace el Estado y lo que hace la empresa privada, siempre y cuando el Estado tenga voluntad de promover la inversión minera. Si eso no sucede, entonces sí se va a caer la inversión, ¿no? De acuerdo, eso es muy importante porque ahí está la clave de lo que no sabemos, ¿no? Nunca sabemos exactamente con el discurso del señor Pedro Castillo y los que lo rodean si es que va o no va a hacer algo. Todo lo deja en la ambigüedad. El uso del canon minero, ahondando en ese tema, es muy importante. El canon se ha desperdiciado muchísimo. ¿Cómo resolver ese problema? Porque ahí hay muchísimo dinero de las contribuciones, digamos, de las empresas mineras, y es un dinero que a veces se devuelve, que no se usa bien, y ahí hay una oportunidad enorme, muy buena oportunidad para cerrar esa especie de contrato social que usted menciona entre empresa y Estado y ciudadanía y comunidades, ¿no? Mire, el tema del canon minero, sin ninguna duda, es sumamente importante para el desarrollo de la región. Eso está clarísimo. Y ese canon minero es consecuencia o proviene del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras. Del impuesto a la renta, el 50% va a la caja fiscal, a ese bolsón negro que es el tesoro público, que solo Dios sabe dónde termina, y el otro 50% sí es un canon minero que sí tiene nombre propio. Va al gobierno regional, gobierno local, universidades públicas de la región, etc. El problema está que a veces no se utiliza, porque, por ejemplo, el año pasado en Arequipa, en la región de Arequipa, en la inversión pública, mejor dicho, se ha destinado a inversión pública el 63 punto algo del presupuesto. O sea, que el Estado no invierta porque no tiene recursos, lo entendemos, pero que el Estado no invierta en sus diferentes niveles de gobierno, nacional, regional, local, no invierta teniendo dinero, eso sí, pues no tiene justificación alguna. Es un tema simplemente de capacidad de gestión. En algunos casos, como los gobiernos regionales de Arequipa, que sí tienen profesional técnico, es más grave el asunto. Y en gobiernos locales alejados, el problema es que los técnicos, entre comillas técnicos, de las municipalidades locales no tienen la formación ni la capacidad de manejar proyectos. Entonces, ahí sí hay otra responsabilidad del Estado, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, que es capacitar a estas personas. Eso se viene hablando hace tiempo. ¿Y qué hicieron? Mandaron 2 ingenieros al gobierno regional de Arequipa. No, pues, que vayan a un distrito de la provincia de La Unión, a 10 horas de Arequipa, en carretera que no es ni siquiera asfaltada. Que vayan ahí. ¿Para qué vienen a Arequipa? Acá sí tenemos técnicos, claro, hay universidades, pero los pueblos alejados no hay. Ahí es donde tienen que ir. Porque ese es un problema, hay dos problemas. Es un problema de gestión en realidad, porque tiene 2 causas. Líos internos, lo que está pasando en el proyecto Max es una cosa desastrosa, ya no sé qué adjetivo ponerle, pero por otro lado hay la falta de capacidad, sobre todo de los gobiernos locales, de manejar recursos importantes. Yo me pregunto, si a las 3-4 municipalidades del Valle de Majes se hace tía María de llegar a un canon enorme de 80-100 millones de soles, ¿van a poder manejarlo? Me temo que no, me temo que tiene que haber una actitud del Estado, de las universidades o de alguien, no sé de quién, de potenciar esto y permitir que estas personas puedan manejar bien los recursos. Si ahí me dan, oye, gasta 5 millones de dólares, yo me quedo mirando, o sea, ¿qué voy a hacer con 5 millones de dólares? No sé qué hacer. Y eso mismo le pasa al alcalde del distrito tal o A o B o Z, ¿no? Entonces, es un tema complejo, pero creo yo que el canon, y a la propuesta de la señora Fujimori de distribuir el canon entre la población como si fueran volantes, me parece una cosa absurda. Eso tiene que estar dedicado a inversión, de inversión privada, pública en este caso, inversión pública que genere empleo. La gente no quiere que le regalen dinero, la gente quiere que le den trabajo. Ni usted ni yo nos gusta que nos regalen dinero. Lo que queremos es tener trabajo y ganar honesta y honradamente nuestro ingreso por nuestro trabajo. Grande, pequeño, simple, complejo, no, eso es lo de menos. Pero queremos trabajo, todos los peruanos queremos trabajo. Gracias a Dios, algunos de nosotros, usted y yo, en fin, mantenemos nuestro trabajo. Pero hay muchísimos peruanos que han perdido su trabajo. Entonces, es una responsabilidad del Estado que da trabajo, porque la gran responsabilidad de las autoridades es mejorar la calidad de vida de la población. Y la única forma de mejorar la calidad de la población es darle ingresos vía trabajo, no regalándole dinero, sino creando empleo, ¿no?
De acuerdo. Acaba mi última pregunta, que creo que es quizás la más importante para usted y que también viene de lo que usted mismo dice. Yo veo que el rol de las universidades, el rol de la academia es crucial en estas circunstancias. Eh, y siento, percibo, que hay muchas universidades que han tenido una tendencia ideológica que ha sido incluso más fuerte que la evidencia que propone. O sea, han tomado más partido político que partido académico en situaciones en las cuales el país lo que requería de las universidades era sustento, evidencia, información técnica. Y esto evidente abona en la polarización y por otro lado termina desacreditando a las mismas universidades. ¿Sí? No hablo con nombre propio porque hay universidades que pueden tender tendencias hacia un lado o hacia el otro. La pluralidad universitaria justamente consiste en eso. Pero ¿cuál va a ser el rol de la academia? ¿Cuál debería ser el rol de la academia de las universidades en este siguiente periodo? Gane quien gane, digamos. Bueno, hay universidades y universidades, eso para empezar. Las universidades a quienes SUNEDO les ha negado la licencia es porque no tienen ninguna condición de calidad. Esas saquémoslas de la conversación, porque en un futuro cercano van a desaparecer. Y en buena hora, me parece. Porque es una forma de engañar a los chicos que una institución que no tiene la calidad académica esté operando. Inclusive una enorme universidad que no quiere dar el nombre, pero que está con licencia denegada, ¿no? Dentro de las universidades licenciadas también hay dos. Las grandes universidades públicas, que son bien politizadas, son absolutamente politizadas. Yo tengo un amigo personal que está postulando al rectorado de la Universidad Nacional San Agustín y me comenta pues que ese es peor que ser presidente de la República. Campañas, líos políticos, el candidato A está difamando al candidato B, es una olla de grillos. Como yo le digo, ¿estás seguro de lo que te estás metiendo? Sí, que no ser galo por universidad, bueno, te felicito por tu sentido académico, pero te están teniendo un lío. Entonces hay universidades complejas en que, sobre todo las nacionales, en que están muy politizadas. En otros temas tenemos las universidades privadas que la mayoría de veces no están politizadas, que a su vez dentro de ellas hay dos. Las que son sociedades, en que es un vil negocio, y que simplemente en lugar de poner una fábrica de zapatos con una universidad para ganar dinero, porque hay esos casos lamentablemente, y algunas otras entre las cuales incluye la Universidad La Salle, la Universidad San Pablo de Arequipa, la Santa María de Arequipa, que es mi alma mater, entre paréntesis, es decir, que son universidades asociativas, que no tienen fines de lucro y que todo lo que se genera se reinvierte en la universidad. En estas universidades normalmente no hay problemas políticos, no hay líos, la fiesta se lleva en paz. Pero sí, efectivamente, hay ese problema. Pero aún en cualquiera de los casos, creo que algunas universidades no están cumpliendo 100% con su rol. Porque el rol de la universidad básicamente son tres. Es formar jóvenes, es hacer proyección social, contribuir con la sociedad y hacer investigación. Son los tres roles básicos de la universidad. Formar jóvenes todos lo hacemos. Investigación, nosotros en la medida de nuestras posibilidades somos una universidad pequeña y joven, la medida de nuestras posibilidades invertimos y estamos rankeados dentro de nuestro tamaño más o menos bien con investigación. Y proyección social hacemos todo lo que podemos, pero proyección social en el sentido real de la palabra, no en apoyar a un club de fútbol regalándole camisetas, sino creando capacidades, apoyando a los MIPES, apoyando a los grupos, a los sectores vulnerables de la población. Creo que la mayoría de universidades sí lo estamos haciendo, porque en buena hora SUNEDO, que a veces nos quejamos, oye, qué fastidiosos somos los SUNEDO, no son fastidiosos, están exigiendo que hagamos las cosas bien y nos obliga efectivamente a gastar un dinero en algo para hacer las cosas bien, pero es parte de nuestro trabajo. Es decir, antes las universidades estábamos demasiado sueltas. Yo he trabajado muchísimos años en otra universidad privada, la Universidad de La Salle, joven, y veías que tenías pues licencia para matar, no hacía lo que quería, ¿no? Ahora, mal que bien, estamos con algunas restricciones, que en buena hora. Yo creo que la cosa está mejorando, espero que, he visto también con agrado que no se ha ampliado el plazo para nuevas universidades, porque si las que tenemos están algunas dando votos por las nuevas presupuestales, las públicas me refiero, porque las privadas mal que bien las tenemos que arreglar como sea, porque nadie nos da un centavo, pero las públicas, sin embargo, hubo un proyecto de ley para otra vez crear X universidades en sitios lo más remotos, donde en Arequipa a veces para nosotros es difícil conseguir un buen docente. Me imagino cómo será conseguir un buen docente en Ayabaca, en Piura, pues sabe Dios, es prácticamente imposible, me imagino. Entonces, eso afecta a la calidad también. Yo creo que las universidades en general estamos cumpliendo nuestro trabajo, estamos cumpliendo nuestra función, estamos haciendo nuestro trabajo, algunos más, otros menos, las universidades grandes tienen más posibilidades, las universidades pequeñas, nosotros
no tenemos muchas posibilidades, no tenemos, por ejemplo, no podemos aportar nada en el tema sanitario, no tenemos una carrera de medicina, no podemos aportar nada en el tema sanitario, otras sí lo hacen, cada uno en su campo y en sus posibilidades está haciendo lo que debe hacer, yo creo. Muchas gracias, doctor Quintanilla, por la conversación. Ha sido muy interesante. Seguramente lo estaremos paseando de nuevo para seguir hablando de esto y mucha suerte y de verdad que lo encomiendo a esta última tarea, porque creo que la universidad, como usted bien dice, tiene un rol importantísimo en el periodo que viene en este país y va a ser muy importante contar con académicos, universidades fuertes, sólidas, con una posición sólida sobre temas económicos, políticos. Así que mucha suerte en esa tarea, doctor. Muchas gracias, Beteta, y le agradezco al señor Hernández por la invitación que me ha hecho a este espacio. Muchas gracias. En cualquier momento ya sabe que me tiene siempre a su disposición. Gracias a usted. Gracias, adiós, hasta luego. Gracias. Gracias. Y nosotros vamos terminando también con el programa, digamos, ha sido un programa muy entretenido, muy interesante. Yo soy José Ignacio Beteta, esto fue A Fondo, y nos vemos mañana para seguir analizando la política y la economía de nuestro querido país. Nos vemos, cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.